Luis murió en las calles de Tepito, pero la muerte no lo dejó ir. ¿Por qué? Luis siempre fue un joven audaz, desafiando las reglas y viviendo al borde de la vida y la muerte en el barrio más peligroso de Ciudad de México, Tepito. Desde su adolescencia, había estado rodeado de pandillas, conflictos violentos y una vida marcada por la lucha diaria. En ese entonces, su reputación era conocida por todos en el barrio, y el respeto que había ganado entre sus compañeros era imponente. Sin embargo, la noche del 2 de octubre de 2012, algo cambiaría radicalmente su destino. Esa noche, Luis fue víctima de un ataque brutal, una emboscada organizada por una banda rival que había estado buscando venganza. Eran los primeros días del mes, y Tepito estaba en pleno caos. Las calles se llenaban de ruido, de gritos y de la constante presencia de la violencia. Luis, al parecer, había sido señalado como objetivo por el simple hecho de haber cruzado caminos con un miembro importante de la banda contraria. Lo que ocurrió esa noche fue una escena que quedó grabada en la memoria de todos los testigos. Luis, que en ese momento caminaba por una de las calles más transitadas de Tepito, fue interceptado por los rivales, quienes no tuvieron piedad. Le dispararon en varias ocasiones y, en un intento desesperado por defenderse, Luis trató de escapar, pero las balas no cesaron, y uno de los hombres lo alcanzó con un cuchillo, dejándolo tendido en el suelo con múltiples heridas. El ataque fue tan brutal que, cuando los testigos llegaron al lugar, Luis ya no se movía. La gente que pasaba por ahí vio cómo su cuerpo yacía sobre el asfalto, cubierto de sangre, mientras los agresores huían rápidamente en un coche. Los paramédicos que llegaron al lugar confirmaron que no había señales de vida. «Está muerto», dijeron, cubriendo su cuerpo con una sábana blanca. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente estarías preparado para volver de la muerte? Sin embargo, en medio de este escenario macabro, había una figura que aún no había perdido la esperanza. La madre de Luis, una mujer devota de la Santa Muerte, no podía aceptar que su hijo estuviera muerto. Ella sabía, o al menos creía, que algo más grande que la muerte misma podía interceder por él. Su fe en la Santa Muerte era profunda, tanto como su amor de madre. Esa noche, en su casa, frente a su altar, se arrodilló y comenzó a rezar con fervor. «Santa Muerte, tú que todo lo ves, tú que eres la señora de la vida y la muerte, te pido que me devuelvas a mi hijo. No dejes que se lo lleve la oscuridad. Te lo pido de corazón. Haz un milagro, Santa Muerte». Con las lágrimas corriendo por sus mejillas, la mujer no dejó de clamar, pidiendo a la Santa Muerte que escuchara su dolor y su plegaria. Lo que ocurrió después fue algo que jamás podrá explicarse por completo, pero que muchos consideraron un milagro. El milagro inesperado. Mientras la madre de Luis seguía arrodillada, sumida en su desesperación, un aire inusual comenzó a envolver la habitación. Un silencio profundo cayó sobre su hogar, interrumpido solo por el susurro de su voz temblorosa, implorando el regreso de su hijo. En ese momento, algo extraño ocurrió en el barrio. El viento se levantó, moviendo las hojas de los árboles y las ventanas de las casas de manera inexplicable. Los murmullos de la calle desaparecieron y la madre sintió una presencia en el aire. A lo lejos, en el mismo lugar donde Luis había caído, los paramédicos, que ya se habían preparado para trasladar el cuerpo sin vida al hospital, comenzaron a hacer una última revisión. Los miraban entre sí con expresión confundida, hasta que uno de ellos, tras revisar de nuevo el pulso, se quedó quieto, con la mano sobre el pecho de Luis. «Tiene pulso, tiene pulso. Está vivo», gritó el paramédico, sorprendiendo a todos los presentes. Si te está gustando esta historia, toca el botón de like y prepárate, porque lo mejor está por venir. De inmediato, sin perder tiempo,
Lo subieron a la ambulancia y lo llevaron a toda prisa al hospital más cercano. A lo largo del trayecto, su cuerpo seguía extremadamente débil, como si estuviera colgando entre la vida y la muerte. Los médicos no podían creer que estuviera vivo después de tantos impactos de bala y las heridas de cuchillo tan profundas. Al llegar al hospital, los médicos se reunieron para hacer una evaluación urgente. Estaba claro que había sobrevivido a lo imposible, pero las probabilidades de que pudiera salir de esta eran mínimas. Los médicos trabajaron con rapidez, administrándole líquidos, realizando transfusiones y operando las heridas más graves. Pasaron horas en el quirófano, luchando por salvarlo. Era un caso que dejaría perplejos a los expertos por años, si es que sobrevivía. Mientras tanto, en la casa de la madre de Luis, el aire seguía cargado de una sensación extraña, como si la misma muerte se hubiera detenido a observar su hogar. Nadie podía explicar cómo algo tan inexplicable había sucedido, pero la madre, mientras lloraba en su altar, sabía que algo o alguien la había escuchado. Era como si la Santa Muerte misma hubiera intercedido en favor de su hijo. El despertar y la visión de la muerte. Luis estuvo en coma durante varios días. La incertidumbre de su estado mantuvo a su madre en constante oración, frente al altar. A pesar de la gravedad de sus heridas, algo en su interior le decía que su hijo volvería. Era una esperanza basada en una fe inquebrantable, pero también en algo mucho más allá de lo físico. La Santa Muerte había tenido algo que ver con este milagro. ¿Cómo podría ser posible que alguien sobreviva a semejante ataque?, se preguntaban todos. Finalmente, después de casi una semana, Luis despertó. Su madre estaba a su lado, sosteniéndole la mano y rezando en voz baja. Abrió los ojos lentamente, como si regresara de un sueño muy profundo, y al ver a su madre, murmuró: «Mamá, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy?». La madre, entre sollozos, lo abrazó y le explicó que había estado al borde de la muerte, pero que, gracias a la intercesión de la Santa Muerte, había sobrevivido. Luis no entendía bien qué había sucedido, pero algo extraño ocurrió cuando trató de recordar lo que vio durante su estado comatoso. Aún débil, empezó a contarle a su madre lo que había experimentado mientras estaba inconsciente. Según su relato, durante ese tiempo, había tenido una visión muy vívida, casi como si su alma hubiera estado separada de su cuerpo. Vi una figura, una sombra. Era como una mujer, pero su rostro era una calavera. Estaba vestida de negro, con una capa que flotaba a su alrededor. Me miraba fijamente, pero no sentí miedo. Al contrario, sentí una calma profunda, algo de consuelo, y me dijo: «Aún no es tu hora, hijo mío. Tienes más que hacer. Regresa». Su madre, que ya conocía la leyenda de la Santa Muerte, comprendió de inmediato. Era ella, la muerte misma, quien había intervenido. Había dado a su hijo una segunda oportunidad. La mujer esquelética que Luis había visto no era otra que la Santa Muerte, quien le había hablado de manera directa, asegurándole que no había llegado su hora. Luis estaba confundido, pero la claridad en sus palabras y la sensación de que algo más grande había ocurrido lo hicieron sentirse profundamente agradecido. Sin embargo, también comprendió la advertencia que había recibido en su visión. La muerte no solo le había dado la vida de nuevo, sino que también le había dejado un mensaje claro. Su vida no debía volver a ser la misma. El camino que estaba tomando lo llevaría a la perdición. Dime en los comentarios qué harías en mi lugar. Atrévete a confesarlo. Luis no sabía cómo, pero sentía que debía cambiar, que algo más grande que él mismo lo estaba guiando. A partir de ese momento, comenzó a reconsiderar todo lo que había sido. Sabía que la muerte lo había dejado regresar por un motivo, y este motivo estaba más allá de su entendimiento inmediato. La transformación y los retos de Luis.
A medida que Luis se recuperaba en el hospital, comenzó a reflexionar sobre la visión que había tenido mientras estaba en coma. La figura esquelética que le habló, la Santa Muerte, había dejado una marca indeleble en su alma. Durante semanas, la figura de la muerte no dejó de rondar sus pensamientos. Aunque su cuerpo se recuperaba lentamente, su mente seguía absorbida por la experiencia sobrenatural que había vivido. Después de salir del hospital, Luis regresó a su hogar, pero algo había cambiado en él. Ya no sentía la misma desesperación por regresar a las calles de Tepito. Había visto la muerte cara a cara y, por primera vez, sentía el peso de su existencia, algo que nunca había experimentado en su vida de excesos y violencia. Sentía que su destino no debía ser el de un simple guerrero de barrio, sino el de alguien que debía encontrar su propósito antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, los demonios de su pasado no estaban dispuestos a dejarlo ir tan fácilmente. Aunque su mente luchaba por alejarse de las malas influencias y la vida del crimen, las pandillas de Tepito no olvidaron a Luis tan rápido. Lo buscaban, lo querían de vuelta en las calles. Un antiguo compañero de Luis, conocido como el Chacal, se presentó en su casa una noche, exigiendo que volviera a ser parte de la banda. «Sabemos que estás vivo, Luis. Nos debes una», le dijo con voz amenazante. Luis, sin embargo, ya no era el mismo. Miró a su antiguo amigo a los ojos y con una tranquilidad que sorprendió incluso a el Chacal, le respondió: «Lo que me debéis a mí ya no me importa. Tengo que encontrar mi propio camino. La muerte ya estuvo cerca de mí y no voy a desperdiciar esta oportunidad». El Chacal, confundido y furioso por la respuesta de Luis, lo amenazó, pero Luis no mostró miedo. En ese instante, algo dentro de él se había encendido. Sabía que debía alejarse de esa vida, no solo por él, sino por la oportunidad que la Santa Muerte le había dado. Una segunda oportunidad para cambiar. Si te está gustando este relato, comparte este video con tus amigos y prepárate, porque esto está lejos de terminar. Pero la decisión de Luis no fue fácil. En los días siguientes, sintió la constante presión de su pasado, tratando de arrastrarlo de nuevo hacia el caos. Las amenazas no cesaron, y las pandillas comenzaron a acosarlo, tratando de forzarlo a regresar a su antigua vida. Luis se dio cuenta de que, aunque había escapado de la muerte, su vida no estaría a salvo hasta que lograra cortar todos los lazos con su pasado. La propuesta inesperada. Una tarde, mientras Luis caminaba por Tepito, reflexionando sobre cómo cambiar su vida, se encontró con una mujer que parecía no pertenecer a ese barrio. Era una mujer vestida con un elegante vestido negro, que caminaba con una seguridad inusitada, en un lugar donde la gente de fuera rara vez se aventuraba. Su presencia era inquietante, como si ella misma tuviera una conexión con lo sobrenatural. La mujer se le acercó y, sin saludar, le dijo: «Luis, sé que estás buscando una salida. No puedes escapar de lo que eres, pero puedes cambiar lo que serás». Luis, confundido, la miró fijamente. No entendía cómo podía saber su nombre, ni mucho menos cómo había llegado a Tepito. Pero la mujer le hizo una señal para que la acompañara. A pesar de sus instintos de desconfianza, algo en su interior le decía que debía escucharla. La mujer lo condujo a un pequeño café apartado, en donde la conversación comenzó a tomar un giro aún más extraño. «Sé que has visto lo que otros no ven, Luis. Has tenido un encuentro cercano con la muerte, y eso te ha marcado. Pero lo que no sabes es que, como todos nosotros, la muerte tiene sus elegidos». Luis la miró, aún sin comprender, pero la mujer continuó: «Te ofrezco algo que pocos pueden obtener. Un pacto. El poder para proteger tu vida, para hacer que tu nombre ya no sea temido, sino respetado. Pero a cambio, tendrás que ofrecer algo muy valioso. Lo que te pido no es tu alma, ni tu vida, sino algo más. Algo mucho más grande». Luis sentía que algo se estaba despertando dentro de él.
La propuesta era desconcertante, pero su mente ya estaba repleta de dudas y temores. Sabía que su vida había cambiado para siempre después de su encuentro con la muerte. Estaba buscando respuestas, y esta mujer parecía tenerlas. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Luis, con voz firme, aunque la inquietud lo recorriera por dentro. La mujer sonrió levemente, mostrando una sonrisa que no parecía humana. «Tu fe, Luis, la fe que tienes en la Santa Muerte. Tu devoción será lo que marque tu destino. Haz lo que te pido, y tu vida será eterna en su sentido más profundo. Pero si no lo haces, no solo perderás tu vida, sino la oportunidad de redención». Luis estaba desconcertado. ¿Por qué ella hablaba de la Santa Muerte, si él mismo había sido salvado por su intervención? El trato que le ofrecía no era uno que pudiera rechazar fácilmente, pero también sabía que la tentación podría llevarlo por un camino aún más oscuro. Si quieres más historias como esta, suscríbete ahora y activa la campana. Te prometo que las siguientes serán aún más intensas. Decisión y consecuencias. Luis pasó días y noches con esta propuesta rondando en su cabeza. Sus antiguos compañeros de la pandilla seguían presionándolo, y el peso de su pasado parecía no dejarlo en paz. La mujer había dejado claro que el precio de su redención era su fe en la Santa Muerte, y algo en su interior le decía que debía tomar esta decisión cuidadosamente. Finalmente, después de mucha reflexión y considerando las palabras de la mujer, Luis decidió aceptar su oferta. Al día siguiente, la encontró nuevamente en el mismo lugar, donde con voz firme le dijo: «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Te doy mi fe, mi devoción y mi voluntad para cambiar mi vida». La mujer asintió, satisfecha, y con un gesto que hizo que el aire se volviera más denso, le entregó un pequeño amuleto, un símbolo oscuro que representaba la conexión directa con la Santa Muerte. «Que tu destino ahora esté sellado. El poder está en tus manos, Luis. Pero recuerda, la muerte siempre está cerca, y nada es eterno. Solo puedes caminar en su sombra, y nunca apartarte de ella». Luis aceptó el amuleto y, en ese instante, sintió una energía extraña fluir a través de él. Era como si su alma hubiera sido marcada, como si ya no perteneciera completamente a este mundo. La mujer desapareció tan misteriosamente como había llegado, dejándolo con la sensación de que algo mucho más grande que él lo había tocado. A partir de ese día, Luis comenzó a ver el mundo de una manera diferente. Sabía que no podía escapar de su destino, pero con el poder de la Santa Muerte a su lado, estaba decidido a enfrentarlo. La nueva vida de Luis. Con el amuleto en su poder, Luis comenzó a sentir un cambio profundo en su vida. El primer efecto que experimentó fue una sensación de serenidad que nunca antes había conocido. Aunque los ecos de su pasado seguían presentes, y las amenazas de sus antiguos compañeros seguían acechándolo, algo en su interior le decía que ahora estaba protegido por una fuerza mucho más poderosa que él mismo. Poco a poco, las situaciones que antes lo hubieran llevado a la violencia o al caos, ahora le parecían triviales. Su devoción a la Santa Muerte le otorgó una perspectiva completamente nueva sobre el mundo que lo rodeaba. El mismo lugar donde había nacido, las calles de Tepito, comenzaron a parecerle diferentes. Aunque los viejos rencores y las tensiones seguían presentes, Luis había llegado a un entendimiento más profundo sobre la vida y la muerte. Él ya no temía la violencia, porque sabía que la muerte misma lo había elegido para algo más grande. Pero el poder que había adquirido a través de su fe no era solo protección. Luis comenzó a notar que sus palabras parecían tener un impacto diferente en los demás. Las personas que se cruzaban en su camino lo miraban con respeto, como si supieran que él poseía algo que los demás no. Aquello que antes solo podía conseguir con la fuerza, ahora lo lograba con la presencia de su nueva energía. Era como si la misma Santa Muerte hubiera puesto una marca en su ser,
haciendo que su aura se volviera más poderosa y reconocible. Luis entendió que la protección que había recibido no solo era para él, sino para aquellos que decidieran seguirlo en su nuevo camino. Con el tiempo, fue conocido en Tepito como el hombre que volvió de la muerte, un nombre que se fue forjando gracias a la leyenda que había comenzado a circular entre la gente del barrio. La figura de Luis, ahora rodeada de misterio y respeto, comenzó a adquirir un poder que le permitió ganar aliados y distanciarse de sus antiguos enemigos. El sacrificio final. El cambio de Luis no fue solo personal. Las amenazas de las pandillas comenzaron a perder fuerza. Los rumores sobre su contacto con la Santa Muerte lo habían convertido en una figura temida y reverenciada. Aquellos que intentaron desafiarlo se encontraban con una resistencia imparable. Luis no recurría a la violencia para resolver los problemas, sino que su presencia misma lograba disuadir a sus enemigos. La gente de Tepito, aquellos que lo conocían, comenzaron a verlo como un protector, alguien que había sobrevivido a la muerte y que, ahora, era invencible. Sin embargo, había un precio que Luis aún debía pagar. Como la Santa Muerte había dicho, la muerte siempre estaba cerca, y aunque él había escapado de su propia muerte, no podía escapar del destino que le aguardaba. Un día, mientras caminaba por Tepito, Luis sintió una presencia extraña, como si la misma muerte lo estuviera observando. Se detuvo frente a un altar improvisado de la Santa Muerte, construido por uno de los fieles que vivían cerca. El amuleto que llevaba colgado alrededor del cuello comenzó a latir con una fuerza inesperada, como si tuviera vida propia. Fue en ese momento cuando comprendió que su devoción había alcanzado su límite. La muerte, aunque lo había salvado una vez, ahora reclamaba lo que le pertenecía. Luis, a pesar de haber vivido una segunda oportunidad, sabía que su sacrificio final era inevitable. En el fondo, su alma había estado marcada desde el principio, y ya no podía escapar del destino que la muerte le había señalado. Con la firmeza de alguien que entiende que su camino está por terminar, Luis se arrodilló frente al altar y con una voz calmada, murmuró las palabras que la muerte ya le había dicho una vez. Aún no es mi hora. Pero esta vez, las palabras no fueron una petición. Fue una aceptación de que el ciclo debía completarse. La Santa Muerte no lo abandonó. Con el amuleto en su pecho, sintió que el destino de su vida había llegado a su fin, pero que lo que había logrado trascendería más allá de su propia existencia. Sabía que la muerte no lo reclamaba como un castigo, sino como el cierre de un ciclo necesario. La leyenda de Luis. Días después de ese momento, Luis desapareció de Tepito. Nadie lo volvió a ver por mucho tiempo, pero su leyenda perduró. La historia del hombre que había regresado de la muerte se convirtió en una de las más poderosas leyendas de la zona. Y muchas personas decían haberlo visto en las calles, caminando en silencio, con una expresión serena, como si él fuera el guardián de un reino más allá de la vida. Los viejos del barrio cuentan que Luis no solo sobrevivió a la muerte, sino que también se convirtió en un ser que caminó en la oscuridad, entre los vivos y los muertos, como un intermediario de la Santa Muerte. Otros dicen que él se convirtió en parte de la muerte misma, llevando a aquellos que estaban destinados a morir y guiándolos hacia el más allá. En algunas versiones de la leyenda, se dice que Luis fue llamado por la muerte para llevar a cabo misiones especiales, ayudando a los que cruzaban al otro lado a encontrar la paz. Sin embargo, lo que todos coinciden en decir es que Luis nunca dejó de estar vinculado con la muerte. Su vida, su sacrificio y su devoción a la Santa Muerte lo convirtieron en una figura que trascendió las fronteras de lo terrenal. En Tepito, su nombre aún se pronuncia con respeto, y aquellos que se sienten perdidos o abandonados por la vida lo invocan, esperando que, de alguna manera, su fuerza y su fe los guíen a través de los momentos más oscuros. ¿Te gustaría saber más? Deja tu comentario y comparte este video si deseas que sigamos explorando los misterios de aquellos que desafían la muerte.
La leyenda de Luis, el hombre que volvió de la muerte, perdura. Y quizás, solo quizás, tú seas el siguiente en encontrar lo que él encontró cuando te enfrentes a lo desconocido, esperando que, de alguna manera, su fuerza y su fe los guíen a través de los momentos más oscuros. ¿Te gustaría saber más? Deja tu comentario y comparte este video si deseas que sigamos explorando los misterios de aquellos que desafían la muerte. La leyenda de Luis, el hombre que volvió de la muerte, perdura. Y quizás, solo quizás, tú seas el siguiente en encontrar lo que él encontró cuando te enfrentes a lo desconocido.